Desde una voz sin rostro, para una mente sin tiempo. Esto es Archivo 42. Hay silencios que pesan más que los recuerdos. Y hay palabras que solo puedes decir cuando nadie te mira. ¿Tú qué haces con lo que no puedes olvidar? Algunas personas oran, otras escriben. Hay otras que simplemente callan y se lo guardan. Yo hice otra cosa. Yo empecé a escribir y elegí grabar. No para contar todo lo que soy, sino para dejar lo que no podía seguir cargando. ¿Alguna vez te has preguntado si todo lo que vives tiene algún sentido? Si lo que perdiste, lo que dolió, lo que pasó, tenía algún propósito. Y si no tenía algún sentido verdadero, ¿qué sigues haciendo con todo eso? ¿Por qué lo sigues cargando? ¿Dónde se deja lo que ya no puedes cargar, pero tampoco te has atrevido a soltar? Tal vez tú también tienes un lugar, ese lugar especial donde guardas todo lo que no dices, todo lo que sientes de más. Yo lo guardo aquí, en un lugar sin tiempo, en un archivo que no está en ninguna parte, pero que también podría estar dentro de mí o dentro de ti. Desde una voz sin rostro, para una mente sin tiempo, esto es Archivo 42. Como bien te decía, tal vez tú también tienes un lugar así, pero por si no, este es el mío y tú estás invitado. ¿Qué es Archivo 42? No es un lugar físico. Este no va a ser un podcast clásico. No tengo respuestas rápidas. No presumo a nadie. Como verás, no tengo ningún invitado. Es un lugar que colecciona fragmentos de lo humano o de lo que algún día fue humano. Pedazos de lo que fuiste, de lo que ya no quieres recordar, de lo que te duele, de lo que nunca supiste cómo entender. Y aunque yo no sabía que toda mi vida lo estaba construyendo, un día me descubrí guardando cosas. Primero eran pequeños mensajes, pequeñas notas en servilletas, en papeles como los que puedes ver. Después de eso, creo que eran recuerdos. Luego empezaron a ser ideas sueltas, pedazos de conversaciones, cosas que alguien me dijo y simplemente no supe en dónde colocarlas. Luego fueron silencios, largos y profundos, pérdidas, promesas que se rompieron antes de cumplirse y palabras que nadie escuchó porque solamente existieron en mi cabeza. Lo que empezó como una caja invisible se convirtió en un archivo y luego se convirtió en una voz que no grita, una voz que no da respuestas absolutas, pero que no se cansa ni se cansará de intentar entender. A veces será un libro, a veces una historia, a veces solo una pregunta que te deje inquieto, a veces solo una pregunta que no tiene respuesta. Aquí no vinimos a saberlo todo, venimos a abrir un espacio para lo que no cabe en otros lados, porque hay cosas que uno no le cuenta ni a su psicólogo y otras que ni uno mismo se atreve a mirar, no sé si por miedo o por querer ocultarlas. Eso también merece un lugar, y si nadie más lo quiere guardar, dímelo, aquí lo guardo yo. Esto no es una verdad, es un intento, y aunque no sea la solución para tus problemas, ni para los míos, ni para nada, quizás es solo eso, un archivo que guarda lo que el mundo olvida, pero el alma recuerda. Archivo 42 es una excusa para sentir sin que te dé vergüenza. Una grieta para mirar hacia adentro, sin tener que explicarle nada a nadie. Y si tú también alguna vez has guardado algo que no cabe en ningún otro lado, que nadie más ha querido escuchar, quizás ya formas parte de este archivo. El archivo no solo guarda a quienes buscaron la verdad con solemnidad, también guarda a quienes se atrevieron a reírse, incluso de lo más importante para algunos.
porque a veces la risa es el disfraz más perfecto de una idea altamente peligrosa. Voy a hablar de Douglas Adams, escritor británico, guionista de radio, televisión y un observador casi obsesivo de todas las rarezas humanas. Su sentido del humor era ácido, absurdo y brillante, y por eso muchos confundieron su mensaje con simple entretenimiento. Pero en sus historias, y especialmente en la que yo considero que es la más famosa de todas, escondió algo más. No buscaba crear un dogma, no era un filósofo, y sin embargo, lo logró sin querer. A finales de los años 70, imaginó un universo donde un grupo de seres creaba una inteligencia colosal llamada Deep Thought o pensamiento profundo para responder una sola cosa, la pregunta fundamental sobre la vida, el universo y todo lo demás. El problema es que nadie sabía con certeza cuál era la pregunta exacta y sin embargo siguieron buscando. Adams no pretendía darnos una gran lección sobre la condición humana, pero su historia dejó ver algo incómodo, algo que nos dejó pensando a todos, que a veces nos obsesionamos tanto con las respuestas, aunque no sepamos qué es lo que verdaderamente estamos preguntando. Nos aferramos a certezas, a ideas o ideales, a datos, a dogmas, a soluciones, como si eso bastara para entender el misterio de estar vivos. Y en medio de todo esto surgió un número, una cifra absurda, arbitraria y casi ridícula. 42. Un número que empezó como una broma privada, pero terminó grabado en libros, camisetas, tatuajes y conversaciones entre desconocidos que lo reconocen como una contraseña secreta. 42. Un símbolo involuntario de lo que somos, buscadores incansables de sentido en nuestras vidas, incluso cuando olvidamos por qué empezamos a buscar. Douglas Adams realmente nunca explicó por qué eligió ese número, solo dijo que le pareció gracioso y con eso bastaba. Y tal vez eso sea una de las respuestas más honestas que se han dado nunca. Entonces, lo que comenzó como una broma terminó tatuado en la piel de miles o millones de desconocidos. El archivo lo conserva más o menos así, como un hombre que disfrazó de humor un espejo donde todos podemos vernos. Ese número, y en parte la historia que lo rodea, es lo que terminó dando nombre a este lugar. El libro del que les hablo no tuve que buscarlo tan lejos. En este archivo 42 ocupa un lugar central. No está escondido, pero como suele pasar con las cosas más importantes, a veces pasan desapercibidas. Hasta que llega el momento justo en la vida, es el momento de abrirlo. Se llama The Hitchhiker's Guide to the Galaxy. Y para darles una traducción en español, sería la guía del autoestopista interestelar, aunque sé que a los fans de este libro no les va a gustar. A simple vista, una novela de ciencia ficción absurda, pero es como todo lo que el archivo suele hacer. Lo que parece solamente un chiste, simplemente guarda otra capa. La historia arranca con Arthur Dent, un hombre común y corriente, intentando salvar su casa de una demolición municipal. Hasta ese momento, él no sabía que su vida era parte de algo más grande, quizás igual que tú y que yo. Y mientras discute con los funcionarios del municipio, se entera por parte de uno de sus amigos que el planeta entero, la Tierra, también está a punto de ser demolido. No por una catástrofe natural, sino por una flota de burócratas intergalácticos, los Vogones. Lo que parecía una vida sin importancia resulta ser parte de un experimento mayor. La Tierra no era un planeta cualquiera, era una computadora orgánica, pero colosal. Había sido diseñada para encontrar la pregunta fundamental sobre la vida, el universo
y todo lo demás. Un proyecto que llevaba 7 millones y medio de años ejecutándose, hasta que fue interrumpido sin ningún remordimiento, solamente por trámites administrativos. Por eso, cuando la supercomputadora Deep Thought entrega su gran respuesta, esa respuesta queda simplemente incompleta. La respuesta es 42, pero la pregunta exacta murió junto con el planeta que debía de calcularla. Arthur, Ford Perfect, Marvin, el androide paranoico y depresivo, y Saffold Beeblebrox terminan a bordo del Heart of Gold, una nave con un motor de improbabilidad infinita, que era lo que lo ayudaba a viajar por todo el espacio. No solamente viajan por el espacio, viajan intentando reconstruir el sentido de esa respuesta. Están buscando de dónde viene ese 42, y en eso se parecen tanto a nosotros. Nos lanzamos a buscar respuestas como si esas fueran el destino final. Siempre queremos la solución, pero muchas veces olvidamos cuál era la pregunta que nos trajo hasta aquí. ¿Por qué empezamos a buscar? Douglas Adams decía que eligió el 42 al azar, pero lo que nació como un gesto de humor terminó convirtiéndose en un símbolo universal, una contraseña secreta entre desconocidos, una plática fácil entre personas que son fanáticas de ese libro, un recordatorio de que nadie tiene todas las respuestas, y quizás por eso es que funciona, porque las cosas tan absurdas simplemente nos liberan, nos recuerdan que a veces la vida no necesita sentido para tener sentido, no tiene que tener sentido para ti. Este 42 no es solamente un error, es una invitación a seguirte preguntando, a recordar que la pregunta importa tanto como la respuesta, a no dejar de buscar, aunque sepamos que tal vez nunca vamos a poder encontrar todo. Por eso este canal se llama así. Si el archivo 42 guarda nuestras dudas más profundas, entonces yo quiero abrirlo. Una historia a la vez, una emoción a la vez, un recuerdo, una herida, una pregunta. Todo, absolutamente todo, tiene lugar aquí. El 42 es una invitación a seguirte preguntando, pero incluso las mejores preguntas se marchitan si decides esperar demasiado, porque hay algo que no se detiene, ni por ti, ni por mí, ni por nadie: el tiempo. El archivo a veces también canta, y suena más o menos así. 1973. 4 británicos otra vez: Roger Waters, David Gilmour, Richard Wright y Nick Mason decidieron que no harían un disco, harían un viaje. Eran Pink Floyd, una banda que ya había atravesado por la psicodelia. También había perdido a su fundador, Syd Barrett, en un laberinto mental y con ciertas dificultades que no vamos a detallar, y que ahora estaba a punto de capturar algo que no envejece: la condición humana. Su obra, y quizás mi favorita, The Dark Side of the Moon, no es solo música, es un mapa de emociones, miedos, rutinas y certezas frágiles. Y como si el destino quisiera jugar con nosotros, dura 42 minutos. 42, el mismo número que el archivo guarda como respuesta. Incompleta, lo sé, pero es su respuesta. En el centro de este mapa late una pieza como un corazón ansioso y acelerado. Time. Dicen que para grabar su inicio entraron a una tienda de antigüedades y dejaron sonar todos y cada uno de los relojes que encontraron. Relojes de péndulo, relojes de cuerda, de mesa, despertadores, cucús. Después, el ingeniero del disco, Alan Parsons, los sincronizó como si fueran un ejército desordenado, en el que reinaba el caos y a la vez la precisión, marchando al mismo destino, el tuyo. Un guiño perfecto para una banda que siempre mezcló el arte y la precisión, como si fuera una forma de verdad. Y entonces, sin darte tiempo de reaccionar siquiera, empieza la carrera.
La canción abre con ese caos de relojes que te mencioné, como si todos gritaran al mismo tiempo. Ya estás en marcha, tienes que empezar a correr. Aunque no lo hayas notado, la carrera ya empezó. La rutina se describe sin adornos. Gastas los momentos de un día gris y ni siquiera lo ves venir. Al principio crees que hay tiempo, que la vida es larga, que puedes posponer lo que es verdaderamente importante. Pero un día miras atrás y 10 años se han ido. 10 años esperando el momento perfecto para empezar a vivir. Y entonces llega una frase que para mí lo cambia todo. Es como un taladro que me atraviesa el corazón. One day closer to death. Dura un segundo, pero se queda contigo para siempre. Cada amanecer es un regalo, es cierto, y a la vez es una resta, es un día menos de vida. La canción no busca consolarte, busca despertarte. No one told you when to run, you missed the starting gun. Nadie te dijo cuándo correr, te perdiste el disparo de salida, porque la vida no te avisa cuándo empieza la carrera, simplemente empieza. Y el reloj ya cuenta, el reloj ya está corriendo. Esa es la grandeza y la crueldad de Time. Te golpea con una urgencia tremenda, pero también te ofrece refugio. Te dice, sí, es cierto que el tiempo se va, pero ahora lo sabes. Y eso lo cambia todo. Por eso en el archivo la guardamos. Porque aquí no coleccionamos certezas, guardamos recordatorios. Recordatorios para que no dejes para mañana la pregunta que te toca hacerte el día de hoy. En este lugar, Time no es solo un clásico, es una llave. Y si llegaste hasta aquí, ya eres parte de los que decidieron escucharla. El archivo no puede detener el tiempo de tu reloj, pero puede acompañarte mientras decides iniciar la carrera. Y mientras los relojes, el tuyo y el mío, siguen sonando, después de hablar del tiempo, entendí que el mío también pedía ser contado. También entendí que si voy a asomarme de verdad, si voy a decirte quién soy, no puedo dejarlo para después. El tiempo no espera, y quizás por eso yo tampoco. Si voy a hacerlo, será en este episodio, una sola vez, y nunca más. Yo he sido quien no fue suficiente, quien dio todo, y aún así, no bastó. He sido la opción lógica, pero nunca la elegida. El que se rompe por dentro, y aún así sonríe por fuera, para que nadie pregunte nada. He sido el que se gasta el tiempo adentro de su mente, dándole vueltas a cosas que sabe que no van a cambiar, y el que fue herido por la persona en que más confiaba. El que escribió una carta y decidió no enviarla. He sido el que se esfuerza y no lo logra. El que ayuda y nadie le agradece. El que escucha a todos, pero no sabe a quién llamar cuando grita en silencio. He sido tantas veces ese, que un día simplemente dejé de ser alguien y me convertí en esto, en una voz que no tiene rostro, un eco con un nombre olvidado, una sombra que observa pero desde el margen. No me oculto por cobardía, me oculto porque a veces el mundo no está listo para ver las heridas de frente, porque si me ves, intentarías entenderme con lo que tú conoces, y yo ya no encajo en lo que tú conoces. Sinceramente lo he intentado de todo: el amor, la fe, la razón, la rabia, la furia y últimamente el silencio. Pero al final solamente me quedó el archivo, un refugio sin paredes, donde podía guardar lo que ya no cabía dentro de mí. Ideas, frases, gritos, preguntas que quizás nunca supe cómo hacer, cuentos que eran excusas
para hablar de lo que realmente me dolía. Y entonces entendí algo, no era el único. Hay miles o quizás millones como yo, que caminan enteros, pero se sienten partidos, destruidos. Gente rota que aprendió a vivir como si no lo estuviera. Personas que dejaron de llorar, no porque sanaron, sino porque se secaron y se cansaron. Y si tú eres uno de ellos, si tú te identificas conmigo, ya formas parte de este archivo. No esperes perfección aquí, y menos de mí. Solo vas a encontrar verdades incómodas, envueltas con metáforas. A veces, sinceramente, hablo con fantasmas o con versiones de mí que yo sé que ya no existen. A veces, no sé si estoy escribiendo para ti, para mí o para el niño que fui. Ese niño que todavía me voltea a ver y me pregunta, ¿por qué ha pasado todo esto? Y sí, tal vez estoy loco y esa sea la explicación más lógica, pero soy el tipo de loco que se sienta cada noche a tratar de dejarte algo, un rastro, una historia, una pregunta que te incomode, por si en medio de todo esto encuentras una sola frase que te abrace el alma, que te abrace desde adentro. Y si así es, entonces todo esto va a valer la pena. Yo no quiero aplausos. Quiero que tu memoria guarde lo que necesita. No quiero que me sigas a mí. Quiero que sigas la grieta que se abrió con mis palabras. Cuando escuchaste algo que no sabías que sentías. Yo no importo. Pero si algún día alguien te pregunta o tú te preguntas quién soy, puedes contestar esto. Es un hombre sin rostro, pero con cicatrices visibles en cada una de sus palabras. Alguien que ya nada le duele, quizás porque ya le ha dolido demasiado. Y si alguna vez te sientes como yo, solo tienes que volver aquí. Aquí estaré, aunque no me veas. No todas las historias comienzan con una búsqueda. Algunas comienzan con una herida. Esta no es una historia de alguien que entró al archivo. Es la historia de alguien que vivía sin saber que ya estaba dentro del archivo. Durante años sintió algo extraño, una ausencia con forma de nudo, con forma de desgaste, un silencio que pesaba más que cualquier ruido, una especie de eco que resonaba desde su interior, como si algo dentro pidiera ser escuchado. Nunca lo mencionaba, pero lo cargaba a todas partes. Dormía con eso, vivía con eso, trabajaba con eso, sonreía aunque ese eco nunca se fuera. Amaba a pesar de eso. Hasta que un día, mientras limpiaba su casa, descubrió una pared hueca. Golpeó suavemente y detrás del yeso, que estaba un poco resquebrajado, encontró un estante oculto, viejo, torcido, inestable, como si llevara años esperando que alguien lo viera. Encima, una pequeña cajita con polvo y dentro de la caja un cuaderno sin título, solamente un número. Ya te lo podrás imaginar, 42, dibujado a mano, con tinta casi borrada. No reconoció la caja, ni el estante, ni el lugar, ni el hueco, pero al abrir ese pequeño cuaderno que estaba dentro, reconoció todas y cada una de las palabras que estaban escritas. Eran frases que nunca dijo, errores que fingió que no le dolieron, cartas que no envió, despedidas que disimuló como si fueran casualidades. Cada página era un eco de algo que vivió, de algo que evitó o de algo que lo marcó tan profundamente, tan fuerte, que tuvo que olvidarlo para poder seguir viviendo, aunque fuera a medias. Y entonces comprendió. Ese estante no lo había dejado él mismo. Había estado ahí desde antes, como si alguien hubiera guardado en secreto todo lo que él no se atrevió a guardar.
Porque el archivo no siempre aparece como un lugar. A veces se esconde en un rincón de la mente, en una cicatriz, en una herida, en algo que te sigue doliendo, en una frase que no sabes por qué la recuerdas, en una canción que no puedes sacarte de tu mente, o en un estante que nadie más puede ver. Pero yo sí, pero tú sí. Desde entonces, ya no busco respuestas, busco estantes, los míos, los de otros, en mí mismo, en esos huecos donde el alma parece susurrar: hay algo aquí, ábrelo, estúdialo, analízalo, porque a veces lo más valioso que puedes encontrar no es una puerta, es un recuerdo que por fin, al soltarlo, te deje respirar. Y cuando eso suceda, cuando te atreves a mirarte fijamente, a mirarte por dentro y descubres que hay algo que merecía ser dicho, aunque nadie más lo entienda, entonces lo sabes. No necesitas mapas, no necesitas llaves, ni advertencias, porque el archivo ya te estaba esperando. Alguna vez alguien me dijo que todos venimos al mundo con una pregunta clavada en el pecho. Algunos la olvidan o la olvidamos, otros la disfrazan de rutina, pero hay quienes, sin saberlo, se pasan toda su vida buscándola. Si has llegado hasta aquí, es porque esa pregunta quizás sigue viva en ti. Esto, como te decía, no es solamente un canal, es un archivo, un lugar para todas esas dudas que no te has atrevido a gritar, para las heridas que aún no tienen nombre, para los silencios que no caben en una vida apresurada. Aquí vas a encontrar historias que no necesariamente están en los libros, pero también libros que duelen más que cualquier historia. Filosofía pero sin academia, casos sin resolver, personajes que duelen más que una despedida. Filosofía sin mármol, ciencia con alma y con grietas, historias que parecen ficción, pero son tan reales como tus silencios y como el eco que llevas en tu interior, y cuentos que, aunque inventados, dicen verdades que nadie más se atrevió a nombrar. Relatos que parecen imposibles, pero pudieron ser reales, y otros que fueron reales, pero nadie los ha escuchado. Hablaremos de lo que duele, hablaremos de lo que te quiebra, de lo que te inspira, de lo que te motiva, de lo que te sostuvo cuando todo parecía desmoronarse. Y también vas a escuchar cosas de ti. Aunque no te conozca, va a parecer que te hablo al oído, aunque nunca diga tu nombre. Archivo 42 no tiene un dueño, solo visitantes que dejan preguntas o se atrevan a llevarse una chispa que les faltaba. Yo seguiré dejando huellas aquí. Algunos serán caminos claros, otras parecerán callejones sin salida, que necesitas insistir un poco para que se abran cuando regreses. Y si regresas, no será escucharme a mí, será reencontrarte con algo que ya era tuyo. Porque sí, hay días en los que todo funciona, menos tú. Tú ya no estás. Y hay noches en las que te quedas mirando al techo, como si el tiempo se burlara, repitiéndote que ya es tarde, que no has logrado nada, que no vas a llegar a hacer nada. Y sin embargo, aquí seguimos, porque algo dentro de nosotros se resiste a rendirse del todo. Y si la respuesta que buscabas no viene en forma de certeza, sino en forma de compañía, de una voz, de una historia, quizás esa historia se trate de ti. Y si el sentido de todo no era tener una respuesta, sino saber que no estás solo mientras te realizas esas preguntas. Douglas Adams escribió que la respuesta era 42, pero nunca dijo cuál era la pregunta. Tal vez porque la pregunta la tienes que hacer tú. Archivo 42 es eso, una brújula en forma de historia. Un espejo que no busca mostrar tu rostro, sino lo que hay detrás de él. Yo solamente soy una voz, una sombra sin nombre, una presencia que ha vivido lo suficiente para saber que el tiempo se escapa,
pero las palabras pueden quedar taladradas en tu interior. No importa si llegaste a esto por un episodio largo o por uno de esos cortos que subimos entre semana, esos que aparecen sin aviso. Todo forma parte del mismo archivo. Todo forma parte de un mensaje más grande. Cada fragmento es un pedazo de ti que aún no sabías que estabas buscando. Y quizás esto no era un mensaje, sino un espejo para que empieces a mirarte. Así que si algo de aquí te sostuvo, si una frase te abrió aunque sea un poquito una grieta, si una historia hizo eco en tu herida, si algo de aquí tocó algo en tu interior, no lo entierres en silencio. Déjamelo vivo en una palabra, en un comentario. Ayúdame a sostener esto. Y si alguna vez vuelves, tráeme una pregunta más. Y si compartes esto, que no sea por mí, sino por alguien allá afuera, que quizás necesita saber que no estás solo mientras está haciendo estas preguntas, porque tal vez para alguien una sola frase de este archivo pueda marcar la diferencia entre rendirse y resistir. Ahora ya sabes lo suficiente para entenderlo y lo justo para seguir preguntando. Archivo 42, un lugar donde las historias no tienen todas las respuestas, pero tampoco te dejan solo con la pregunta. No lo dije todo. No me creas nada. Tal vez este archivo no era para abrirlo el día de hoy, pero guárdalo cerca, por si mañana te hace falta. Nos escuchamos en el próximo archivo.